Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio, como siempre, poder compartir el tiempo y el espacio con cada uno de ustedes. Como lo tratamos de hacer, no decimos que es una costumbre, sino una buena intención. Los martes procuramos ponernos y estudiar algo de la palabra. Hemos estado hablando de construir y de deconstruir, y una de las cosas que estamos intentando hacer en este tiempo, pues es entender qué cosas son aquellas donde hemos entendido de una manera parcial, más por el sentido común que por una profundización de la palabra, algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones de nuestro carácter. Hemos tomado como ejemplo a la ciudad de Israel, y hemos hablado del libro del libro de Nehemías, y allí hemos estado viendo algunas cuestiones que son proféticas realmente, más que solamente históricas, y con ellas hemos intentado entonces ir dándole un sentido a las cosas que estamos aprendiendo. De esta manera, entonces, en esta noche yo les invito a que vayamos una vez más a Nehemías. Nehemías, recuerdan ustedes que está dentro de los libros históricos, ya es el libro histórico antes de Esther, y luego comienzan los poéticos. Entonces estamos en Nehemías capítulo 3, si me acompañan por allí, y vamos a estar entonces en donde nos quedamos en el verso 29, según mi última anotación. Y allí es donde nos vamos a posicionar. Lo último que hablamos fueron la puerta de las aguas al oriente, las aguas salutíferas, y hablamos un poco de ellas, y hablamos también de la puerta de los caballos. Entonces, una cuestión, también me habían preguntado acerca de la grabación de la clase pasada. Resulta que por una cuestión curiosa de la configuración de mi Zoom, quedó para grabarse en línea, y al momento de grabarse en línea, en lo que se compila la grabación, entonces no la pude grabar en lo inmediato, y ya me metí a cuestiones mundanas como esas de tener que trabajar y ganar el sustento, y entonces pues ya se pasaron los días. Ya ahorita ya está subida en la plataforma, y al terminar la clase entonces se las compartiré para que puedan revisarla aquellos que no pudieron estar en la clase anterior. Entonces, dichas todas estas cosas, vamos a irnos entonces a Nehemías capítulo 3 en el verso 29. Y nos dice: después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer, enfrente de su casa, y después del restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Entonces, también los guardas, también los que hacían las labores de seguridad, estaban restaurando. Tras de él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, y se me fue donde ando acá, en el verso 31, Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo, de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio. Y aquí tenemos la última de las puertas que se va a mencionar en capítulo 3, antes de que le demos vuelta y entremos otra vez a la puerta de las ovejas, que fue una de las que habíamos ya comenzado. Ya habíamos comentado entonces. Y estoy entonces aquí en el verso 31, dice: enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entonces, ¿qué es este asunto de la puerta del juicio? De hecho, ese es un término que en el cristianismo parece ser que es eh, de, de, de poca preferencia
porque cuando hablamos de juicio, todo el mundo esconde sus trapitos, ¿sí? Y todo el mundo está sintiendo que estamos tratando de hablar desde la condenación. Pero creo que es muy importante primero entender lo que implica el juicio para Dios. Y para esto entonces vamos a echarnos un brinco por allí a el libro de Éxodo. Déjenme encuentro mis escrituras por acá. Éxodo capítulo 28 en el verso 15. Éxodo capítulo 28 en el verso 15. Que nos dice de la siguiente manera. Asimismo, harás el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura y carmesín y lino torcido, ¿sí? Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, la segunda hilera, ¿sí? Una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Si usted llevó la cuenta, contamos 12, una por cada tribu de Israel. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás en los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Pondrás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Así harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras del efod hacia abajo, delante de su junta sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Ahora, ¿de qué está hablando? Y aunque usted no lo crea, está hablando de juicio. En realidad, la lectura es de una joya de muy alto valor que se ponía en el pecho, ¿sí?, del sumo sacerdote, de una sola pieza engastada en oro con piedras preciosas, 12 piedras, cada una representando a una de las tribus de Israel. ¿Por qué quiero comenzar el asunto del juicio allí? Porque cuando nosotros hablamos acerca de juicio, todo el mundo está pensando en algo terrible, algo espantoso. Todo el mundo está pensando en que esto tiene que ver con mandar a alguien al infierno, pero notemos nosotros que la intención de Dios desde el principio es más bien exaltar a sus hijos, es más bien poner a Dios
delante de ellos para que cada uno de ellos tome la decisión de lo que implica su eternidad. El sumo sacerdote iba a llevar entonces esta plancha de oro y la iba a llevar sobre su pecho en todo tiempo, porque lo que está diciéndole al sumo sacerdote es que toda decisión que tome debe de hacerla entendiendo la responsabilidad que implica sus decisiones, sus consecuencias sobre la vida de toda una nación. Le hubiera podido poner unos POSIT con cinta Durex o una grapa, como de repente me ponen aquí a mis telas cuando las usan para las fiestas, y bueno, pues ahí engrapado, para que se acuerde de que cada uno de los hijos de Israel está allí. No, pero Dios dice, mis hijos no son un POSIT y no son un papel para engrapar, son joyas de alto valor que tienen un espacio en mi corazón. Y entonces cuando nosotros entendemos cómo para Dios es tan delicado el asunto de el juicio, juicio es decisión. Juicio es decisión. Pero decisión, ¿por qué? Porque si ya habíamos hablado nosotros, ¿sí?, de la puerta que daba hacia el valle, de la puerta que nos llevaba a Armagedón. Ahora, ¿de qué juicio estamos hablando? Pues no estamos hablando del juicio de los hombres. Ahora estamos hablando del juicio de Dios. Y cuando digo juicio de Dios, de lo que estoy hablando es de cómo Dios ha optado por ti y por mí. Entonces, hay una puerta que está abierta siempre, y es la puerta de lo eterno. Y la puerta de lo eterno implica que no importa qué hagas, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto estudies, no importa cuánto acumules, un día inevitablemente te vas a morir. Eso ni siquiera es una posibilidad, eso es una determinación. Está escrito que todo hombre muera una sola vez, ¿sí? Y después al juicio. Y entonces cuando decimos que está escrito que todo hombre muera una sola vez y después al juicio, lo que estamos diciendo es que tú vas a tener un momento de encuentro con Dios, quieras o no quieras, te guste o no te guste, creas o no creas, ¿sí? Porque yo sé que para mucha gente el simple hecho de pensar que Dios no existe ya es suficiente para que Él desaparezca del universo. Pero aún así, de repente se van a encontrar con una sorpresa grandísima, porque va a decir, bueno, se supone que ya estoy muerto y que soy solamente energía y materia que se disipa, polvo galáctico y no sé cuántas cosas más poéticas se pone uno a decir. Pero Hebreos 9:27 es lo que nos va a decir, ¿sí? Y de la manera, dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, cuando nosotros decimos el juicio, ¿qué es lo que ustedes entienden? A ver, yo creo que este sería un buen momento para poder ver cuál es el imaginario de ustedes sobre el juicio. ¿Qué entienden por juicio? A ver, recursos humanos. Nadie me ha levantado la manita. Estoy viendo. Pues tú también, a ver. Para mí, juicio sería más como una evaluación de sucesos. Revisar qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, para emitir responsabilidades. Ajá. ¿Quién dice alguna cosa más acerca de juicio?
Si yo le preguntara, pues ¿a quién podría decir? Al escritor de Hebreos, ahí en Hebreos 9:27, cuando habla de juicio, ¿a qué se refiere? Él me iba a decir, la palabra crisis, y yo digo, no, yo te estoy hablando de juicio. No, resulta que juicio en griego se dice crisis, ¿sí? Por eso, cuando hay una crisis, el juicio significa hay una toma de decisiones. Y la toma de decisiones implica un discernimiento, un separar, poner de un lado lo que agrada y de otro lado lo que desagrada, poner de un lado lo que pertenece y del otro lado lo que no pertenece. Juicio entonces es un asunto que no es violento necesariamente. Juicio es un asunto de toma de decisión, de discernimiento, de discriminación para separar lo que es de lo que no es. El ejemplo más claro de lo que significaría un juicio para Dios lo vamos a encontrar nosotros allá en Mateo, cuando en el capítulo 25, ¿sí? Déjenme, ando llegando por ahí a Mateo, dice en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora, imagínense ustedes la escena. El Señor Jesús vuelve a la tierra después de alrededor de 2000 años de su muerte, un poco más, ¿sí? Algunos días más seguramente, pero alrededor de 2000 años, ¿sí? Y cuando Él viene, se levantan las naciones y le hacen guerra al Señor Jesús. Entonces, Él con la espada de su boca va a desbaratar, a vencer a todos los que se han levantado en contra, reinará 1000 años, ¿sí? Y después de esos 1000 años, tenemos que las naciones son llamadas a juicio, a discernimiento, a crisis, a separación. Y entonces dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Nótense, ahora ya no viene como cordero, ahora viene como león. Ahora ya no viene a poner la otra mejilla, ahora viene con cetro de hierro. Y cuando dice que se sienta en su trono de gloria, lo que está diciendo es que está asumiendo toda su autoridad para en esa autoridad tomar decisiones. Y esas decisiones son trascendentes. Y entonces son reunidas delante de él todas las naciones. ¿Cuántas? Todas. Y comienza entonces el juicio. ¿Qué significa que comienza el juicio? Significa que comienza a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Estamos bien? Y entonces, cuando él está apartando a los unos de los otros, no lo está haciendo porque es malo, no lo está haciendo porque es cruel, no lo está haciendo porque es un dictador, no, lo está haciendo simplemente porque cada uno de ellos ha decidido a lo largo de su propia existencia situarse de alguna manera en dos condiciones posibles. ¿Cuáles son las dos condiciones posibles que marca la Biblia en nuestra relación con Dios? Jesús en Juan capítulo 15, verso 15 va a decir,
ya no les he de llamar siervos, mas les he de llamar amigos. Ahí voy a Juan 15 ahorita, ¿sí? Juan 15:15 para que lo vean ustedes. Ya no les llamaré siervos, ¿sí? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he de llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre las he dado a conocer. Y entonces, por antítesis, lo contrario de ser un amigo, pues es un enemigo, ¿sí? En ese contexto de la amistad y de la enemistad es donde nosotros tenemos, ¿sí? Decíamos, al Señor apartando a los unos de los otros. Pone a las ovejas a su derecha y las ovejas, por lo que está representando simbólicamente, la diestra es el lado del poder, de la autoridad de Dios, ¿sí? Y cuando está diciendo, están a mi diestra, lo que está diciendo es, los estoy poniendo en el lado de mi autoridad. Y por el otro lado, a los cabritos a la izquierda. Hay una costumbre que es una costumbre que se ha perpetuado a lo largo de los siglos y bueno, ya cada vez es menos en el mundo, pero dado que el ser humano tiene la necesidad de mantenerse limpio, cuando en los pueblos de la antigüedad iban a hacer sus necesidades, pues la gente al momento de limpiarse se limpiaba con la mano izquierda y por eso la mano izquierda estaba considerada socialmente como una mano impura, porque había que limpiarse con alguna de las dos y entonces lo que se acostumbraba, y de hecho en la India todavía se acostumbra así, que no tienen papel higiénico algunas personas, pues lo que hacen entonces es que todo lo que tiene que ver con el corte social, tocar a una persona, alimentarse y demás, saludar, ¿sí? Lo hacen con la mano derecha. Y a la mano izquierda entonces la tienen relegada por esta costumbre de limpiarse con esa mano. Si nosotros consideramos eso, pues tendría también algo de sentido el por qué unos van a la derecha y otros van a la izquierda. Entonces el rey, dice el verso 34, dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Ojo, todas estas cuestiones que estamos diciendo son las cosas que tú harías por un amigo. Tu amigo tiene hambre, le compartes de lo que tienes. Si tienes sed, le compartes de tu bebida, ¿sí? Tu amigo se queda de repente sin casa y te lo traes a tu casa y lo tienes ahí un tiempo, lo impulsas, lo arropas, está desnudo, se quedó en necesidad y lo cubres, está enfermo y te preocupas y lo visitas, está en la cárcel y vas y tratas de apoyarlo, porque todas estas cuestiones son muestras de amistad. Y entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrieron? ¿Sí? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron, o conmigo lo hicieron, ¿sí? Y entonces le va a decir a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No estaba preparado para ustedes, pero ustedes le entraron como enemigos y bueno, pues entonces al lugar de los enemigos. Dice el verso 42, porque tuve hambre y no me dieron de comer, o sea, se portaron con enemistad. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recogieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? El Señor Jesús dice, bueno, si me hubieran visto a mí directamente, claro que me hubieran servido, ¿verdad? Si no fuera por amistad, sería por miedo. Pero de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos, los más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué es el juicio de Dios? El juicio de Dios es el momento de la entrega, ¿sí?, de lo que podríamos llamar el galardón, o sea, la recompensa de lo que Dios tiene para ti. Y entonces noten ustedes en Apocalipsis capítulo 22, ya estamos hablando del último libro de la Biblia, estamos hablando de los últimos versículos, ¿sí? Y en el verso 11 dice, bueno, desde el verso 12, digo 10 para que lo veamos, le dice al apóstol Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Entonces lo que está diciendo es, estén atentos con las cosas que están al alcance de ustedes, ¿sí? Porque esas cosas que están al alcance de ustedes es lo eterno. El tiempo está cerca. No solamente porque el Señor va a venir, porque tú también te vas a ir, ¿sí? Y entonces, el que es injusto dice, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O dicho de otra manera, síguele en lo que estás. Sigue haciendo aquello que tú has determinado en tu corazón hacer. ¿Eres enemigo de Dios? Sigue como enemigo, ¿sí? Finalmente, el destino lo estás trazando tú. Y viene este versículo, ¿sí?, que hace algunos años Dios lo puso en nuestros corazones y estuvimos pintando bardas y poniendo este versículo, Apocalipsis 22:12. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, ¿qué es el juicio? El juicio es la fiesta de las recompensas. Ahora, la palabra recompensar significa retribuir, significa darte aquello que mereces, que es tuyo por derecho propio. Y cuando entonces el Señor está diciendo, lo que has vivido, síguelo viviendo, lo que has determinado en tu corazón hacer, síguelo haciendo. Finalmente, lo que estás haciendo es atesorando para ti la recompensa, el galardón de lo que yo tengo para ti. En 1 Juan 4:17, ¿sí?, nos da a nosotros un guiño, nos anima a que podamos entonces mantener nuestra visión, ¿sí? Y dice entonces, 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ¿cómo es Él? Pues Él es el Hijo del Padre Eterno y nosotros somos, como Él, hijos del Padre Eterno en este mundo. Él es hijo de gracia, pues nosotros somos hijos de gracia en este mundo. Él es luz y nosotros fuimos puestos como luminares en este mundo. Él vino como embajador del reino a establecer el reino de Dios en el corazón de cada uno de nosotros y nosotros somos embajadores juntamente con Él, ministros de reconciliación, amigos de Dios. Entonces, necesitamos restaurar nuestra puerta del juicio, ¿sí?, como decíamos en Nehemías 3:31. Restaurar la puerta del juicio en nosotros es entender, ¿sí?,
que cada uno de nosotros finalmente tenemos la eternidad a la vuelta de la esquina, ¿sí? Y que la única manera de poder vivir adecuadamente es como dice Job 22:21, ¿sí? Vamos a Job 22:21, no nos vaya a marear. Y dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Y dice uno, Señor, pero es que yo no sé si puedo, es que yo no sé si lo vas a hacer tú, yo no sé si tu gracia será suficiente. Y entonces dice 22:28, ¿sí? Job 22:28. Lo pongo aquí en amarillo. Determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Dicen otras versiones, determinarás asimismo una cosa y yo la estableceré en tu vida. ¿Qué estamos diciendo? Hubo un momento en donde yo me determiné en mi corazón decir, quiero ser un amigo de Dios. Y Dios dice, yo lo estableceré en tu vida, con todo gusto. Pero puede ser que tú hayas dicho en tu corazón en algún momento, es que a mí ese señor me cae mal, ¿sí? Todo lo hace como se le antoja y termina uno enojado porque no hizo lo que tú esperabas, se llevó a la mamá, se llevó al papá o se llevó no sé a quién se llevó y estás enojado con Dios y dices, es que Dios y yo somos enemigos y Él dice, lo estableceré en tu vida. No quieres nada de mí, estás estableciéndolo en tu vida. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. La puerta del juicio implica entonces que cada uno de nosotros entendamos que nuestras decisiones en cada momento se convierten eternas, porque cada momento, la eternidad es la plenitud de nuestra inmediatez. Todo lo que tú estás haciendo en cualquier momento queda sellado con tu muerte. Amén. Preguntas, comentarios. ¿Qué dicen ustedes de esto? No diálogo, sí monólogo. Muy bien. No, espérame, papá, espérame. Es que hace ratito entró alguien y lo tuve que estar silenciando, entonces le quité la actividad del sonido. Pero ya, quien quiera puede. Creo que yo ya te silencié a ti. Ándele para que vea que se siente. No, no es cierto. A ver, ¿alguien tiene algún comentario sobre esto? ¿O sigo con las últimas dos puertas? Había visto que Gustavo creo que alcanzó a quitar a abrir su audio. Sí, sí, nada más, pastor, me queda un poco la duda. Todo lo que esté haciendo aún me arrepienta en el tiempo de mi existencia, ¿verdad? Es decir, queda sellado para la eternidad todas las decisiones que cualquier momento de mis días esté realizando, ¿es correcto? Es así Es lo que correcto. acabas de... Ok, La muy gente bien. dice, bueno, yo me voy a arrepentir cuando me muera. El asunto está, ¿y realmente sabes cuándo te vas a morir? Y entonces lo vamos dejando, ¿sí?, para la última hora, para el último momento, pensando que en el último momento vas a tener oportunidad. Y te agarró un camión ahí a la mitad, ¿sí? Te cayó una piedra en la cabeza, se abrió la tierra y te tragó como tristemente en estos días pasados con los sirios y los turcos, y no tuviste tiempo. Dices, es que no tuve tiempo de arrepentirme. Sí, tuviste 80 años para arrepentirte, pero nunca pudiste darte cuenta que la necesidad no era llorar unas lágrimas, la necesidad era transformar tu vida, transformarte como un amigo de Dios. Entonces nosotros pensamos que arrepentimiento es decir, todo lo que hice estuvo mal. No, arrepentimiento es un cambio completo de forma de vivir, de forma de pensar. Por eso el arrepentimiento es más complejo que solamente derramar unas lágrimas
porque la gente te descubrió. Es muy curioso, ¿sí? Normalmente la gente no se arrepiente durante años, pero el día que se dan cuenta de las barbaridades que ha hecho, ese día llora, se hinca, levanta un grito y dice, ay, ya me arrepentí. Tú dices, no, estás adolorido de que te avergonzaste en público, pero no estás adolorido de lo que hiciste durante años. No, no hay restitución, no hay restauración, no hay un compromiso de cambio, ¿sí? Hay lágrimas de cocodrilo nada más. Y entonces, pues tristemente, eso no tiene cara de arrepentimiento. Por eso el día para arrepentirse es ahora, ¿sí? Y no lo digo para, pues, condenar a nadie. Cada quien tiene derecho a irse al cielo o al infierno, a donde guste, ¿sí? Finalmente no es algo que humanamente nosotros podamos establecer. Es un asunto personal entre cada uno y Dios. Pero como decía entonces Job 22:21, que era lo que estábamos comentando hace un momento, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Pero esa paz no solamente es ahorita, esa paz es para siempre y por ello te vendrá bien. ¿Cuándo? Eternamente. Muy bien, tenemos dos puertas más, pero esas dos puertas más son dos puertas no para cualquier persona, porque cualquier persona se queda en el capítulo 3 de Nehemías y ya no le sigue adelante. Entonces, estas puertas, la puerta número 11 y la puerta número 12, son puertas para los que siguen adelante, los que van más allá, los que caminan la segunda milla. Los que en lugar de quedarse en el capítulo 3 siguen leyendo hasta Nehemías capítulo 8, ¿sí? Entonces no es broma cuando estoy diciendo esto, porque en capítulo 3 nos habla de 10 puertas, pero la ciudad, la santa ciudad, tenía 12 puertas. ¿Dónde están entonces esas otras 2 puertas? Bueno, pues voy a Nehemías capítulo 8, verso 16, que dice así: salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, ¿sí? Ya hemos hablado de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín, de esa no habíamos hablado. ¿Quién es Efraín? ¿Recuerdan ustedes que José tuvo 2 hijos? Uno se llamaba Manasés y era el mayor, y Efraín era el menor. Pero cuando les ponen los nombres, ¿sí? Manasés significa ya perdoné. Y Efraín significa fructífero. Noten ustedes cómo el fruto viene después del perdón. Pero cuando nosotros vemos que José va a bendecir a sus hijos, los lleva con su padre y lo que él hace, entonces Jacob toma a los hijos de José y debiendo de poner la mano sobre Manasés, que era el mayor, la mano derecha, y la mano izquierda sobre Efraín, lo que él hace es mueve sus manos y las cruza para que entonces la bendición caiga sobre el menor, la bendición de la primogenitura. Lo que está diciendo entonces es que la bendición de fructificar, la bendición de manifestar los dones y la gracia de Dios es mucho mayor en tu vida que el momento del perdón, porque el momento del perdón es un momento de ponerte a cuentas con Dios, es un momento de arar en tu corazón para quitar toda la maleza, para quitar todas las raíces de amargura, quitar todos los hierbajos, pero después Dios pone en ti la gracia de dar fruto. Cuando nosotros estamos hablando entonces de la bendición de Efraín, de lo que estamos hablando
es de la doble porción que va a venir sobre el menor que está asumiendo la responsabilidad de la posición de ser un primogénito. ¿Cómo le llamamos a esto en el idioma cristiano? Bueno, pues en cristiañol eso se llama liderazgo. La gente que asume liderazgo son gente que no tiene muchas veces las cualidades, no tiene las capacidades, no tiene el linaje, no tiene los blasones familiares, pero toma la decisión, la valentonada de creer que Dios lo puede usar. Y entonces tenemos casos como el caso de Gedeón, que es de la familia de Benjamín, la familia más pequeña en su momento del pueblo de Israel por las cosas que habían sucedido con Benjamín, que se habían opuesto a las tribus, se habían perdido en la guerra la mayor parte de sus hombres, habían quedado prioritariamente las mujeres nada más, y eso los había vuelto una tribu sin una fuerza militar. Y entonces cuando Dios escoge a un hombre para traer la libertad, está trayendo al menor para bendecir al mayor, el menor para tomar el lugar del mayor. Y al tomar el lugar, entonces Dios exalta, Dios honra la vida de Gedeón y lo pone sobre Madián. Ahora, cada uno de nosotros, si somos honestos, representamos al menor de los hermanos. ¿Quién es el hermano mayor? Se llama Jesús. Y Jesús hizo un cambio de posición para que entonces tú puedas ubicarte, situarte en el lugar de príncipe, en el lugar de llamado de Dios, y que de esa manera entonces tú puedas hacer las obras que Él ya no puede hacer y puedas tomar el lugar que Él ya no puede tomar porque Él fue al Padre. Él murió para que tú tuvieras el lugar que el primogénito, que es Él, tenía. Él renunció a su primogenitura para ponerte a ti, para ponerme a mí en esa posición de autoridad. Esto que estoy diciendo puede sonar sorprendente, pero Juan 14:12 dice, de cierto les digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué está diciendo? Que él ha dejado ese lugar para que tú lo puedas tomar. Y uno dice, sí, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, tú también eres hijo de Dios. Es que Jesús tenía el Espíritu Santo y él dice, sí, pero también yo dejé el Espíritu Santo para que tú lo tengas. Pero es que Jesús había sido mencionado proféticamente. Y el Señor dice, y yo he hablado proféticamente sobre ti también. Porque también tú eres un hijo amado de Dios, que tu nacimiento también fue anunciado por Dios, que fuiste llamado desde el vientre de tu madre, que el Espíritu Santo se ha posado sobre ti, que el Espíritu Santo ha venido sobre ti para que andes haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque tu Padre está contigo. Entonces, ¿qué necesitas tú? Restaurar la puerta de Efraín. Restaurar este concepto de que tú eres un primogénito de Dios, porque el primogénito tomó, ¿sí?, tu lugar, que eras desconocido, miserable, despreciable y todas las cosas que cada uno de nosotros fuimos en nuestro distanciamiento de Dios, pero Jesús ha estado en la cruz para que tú estés en la gloria. Jesús tomó el oprobio para que tú tomes entonces la honra. Jesús tomó el pecado para que tú tomes la santidad. Es un intercambio y Él está diciendo, yo estoy tomando tu lugar, como ese cruzado de manos donde el menor tomó el lugar del mayor, para que entonces el mayor se sacrificara por el menor.
La puerta de Efraín entonces es una puerta que tristemente muchos no alcanzan a llegar a ella, no lo entienden porque no logran, voy a usar la palabra que hemos estado diciendo en este tiempo, de construirse. Siempre se sienten miserables, siempre son como los alcohólicos anónimos, son borrachos toda la vida. Tienen 50 años de no tomar, sí, pero ellos dicen, soy alcohólico. Fuiste alcohólico en algún momento. Hiciste cosas que no eran dignas de aprobación, pero tienes una vida de transformación y no has logrado cambiar la identidad. Entonces, nosotros no somos pecadores. Fuimos pecadores. Somos redimidos por la gracia de Dios. Y como tal, entonces nos comportamos y vivimos. Y la última puerta, entonces, para que ya después de esto podamos entonces escuchar sus amables comentarios, ¿sí? La última puerta, ¿sí? Es la puerta de la cárcel. Y esta se encuentra en Nehemías capítulo 12, verso 39. Nehemías capítulo 12 en el verso 39. Lo muestro. Dice, veo el 38, el segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín, la acabamos de mencionar, hasta la puerta vieja, y la puerta del pescado, y la torre de Hananel, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron, noten esto, por favor, en la puerta de la cárcel. ¿Qué es la cárcel? En Isaías capítulo 42, en el verso 6 y 7, leo desde el 5 para que agarres amor. Dice, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, ese es mi nombre, y no daré a otro mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahora, noten ustedes este pasaje de Isaías 42, que por supuesto es previo a Isaías 61, ¿sí? Donde está dando una palabra profética acerca de cómo Dios va a usar a Jesús y cómo lo va a poner por pacto al pueblo, cómo va a usar a Jesús para ser luz de las naciones, ¿sí? Cómo lo va a usar para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando nosotros pensamos en que alguien está encarcelado, deberíamos de pensar no solamente en los que están presos físicamente, sino a los que están presos, esclavizados interiormente. ¿Cuáles son las cárceles que gobiernan tu vida? ¿Cuáles son las cadenas que te impiden que tú puedas hacer todas aquellas cosas que Dios ha querido que tú hagas? Decíamos que en Isaías capítulo 61, esta palabra dada por Dios se iba a cumplir en Jesús.
Y precisamente este pasaje de Isaías 61, Jesús un día en la sinagoga va a agarrar el rollo del profeta Isaías, lo va a abrir, lo va a leer y se va a sentar en la sinagoga. Y les va a decir, esto se ha cumplido el día de hoy. Dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Isaías 61 me fascina, ¿sí? Del 1 al 3, no sé ustedes, pero es uno de los versículos que me llenan siempre, me impactan mucho. ¿Y Jesús a qué vino? Jesús vino a traer vida a los que estaban muertos, vino a traer luz a los que vivían en la oscuridad, vino a traer libertad a los que estaban cautivos. Y entonces, el temor a la muerte, ¿sí? Algunas veces lo hemos comentado. Aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a yugo, ¿sí? Y entonces el temor a la muerte hace que muchos de nosotros vivamos esclavos y cautivos, no podamos llevar a cabo las cosas que Dios ha querido darnos, ¿sí? En Hebreos capítulo 2, en el verso 14, va a decir así, y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos durante toda su vida, estaban sujetos a servidumbre. Ahora, noten ustedes, por favor, ¿sí? Que esta es la condición del ser humano. Esta es precisamente la limitación y es una cárcel que tenemos que abrir y que tenemos que romper para poder tener entonces la plenitud de lo que Dios quiere que nosotros podamos vivir, ¿sí? Jesús vino a romper la puerta que impedía que cada uno de nosotros no hiciéramos, no lleváramos a cabo, ¿sí? Las cosas que Dios tenía para nosotros. Y entonces cuando nosotros pensamos en esto, ¿sí? El Señor Jesús no solamente lo rompió, ¿sí? Sino que además nos ha dado, ¿sí? Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18, cuando le vi caí como muerto a sus pies, él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿sí? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esas llaves no son para encerrarte, esas llaves son para liberarte, esas llaves son para traerte entonces la plenitud, la libertad que tú necesitas. Siempre hago esta pregunta, ¿qué harías si no tuvieras temor? ¿Qué harías si no tuvieras freno, si no estuvieras encadenado? ¿Qué harías si no estuvieras siempre preguntándote por las consecuencias de las cosas? Y la llave de la puerta de la cárcel es para que entonces puedas lograr esa plenitud. Ahora, decía que son dos puertas, la puerta de Efraín para el que toma el lugar de primogénito y la puerta, la última puerta, que es la puerta de la muerte, bueno, de la cárcel, de la esclavitud,
tendríamos que ver que nosotros, este cuerpo que tenemos, que es un cuerpo que está sujeto todavía a la ley del pecado, que está sujeto a su propia destrucción, que está sujeto a su enfermedad, a su limitación, a su cansancio, Él nos va a librar aún de este cuerpo que se contaminó con el pecado. Y tendremos un cuerpo eterno, glorificado, que no se cansa, que no muere, que no envejece, que no se corrompe. Y entonces la llave de la cárcel es para que tú dejes de estar pensando en esta vida como si fuera la plenitud del propósito de Dios. Este mundo pasará, este cuerpo pasará, esta condición que tú tienes pasará. Lo que es eterno es lo que no alcanzamos a ver ahora, pero que será para siempre. Y necesitamos entonces romper esa puerta de la esclavitud, esa puerta de la prisión que nos tiene por allí, donde siempre estamos pensando el no puedo, el no tengo, el no alcanzo, y siempre lo usamos como pretexto para no lograr, para no alcanzar los propósitos de Dios. Pues esas son las 12 puertas que ha tenido a bien cada uno de ustedes estudiar conmigo en estas semanas y que necesitamos ir reconstruyéndolas. Ahora, ¿cuál es más importante de todas? Yo creo, y no porque sea la última, o quizá es la última porque así lo quiso Dios, pero yo creo que todas las demás se podrían lograr con buena voluntad, pero la resurrección del Señor, esa necesitas forzosamente que Dios lo haga contigo. Cualquier religión en el mundo, su límite es hasta la muerte. Pero la puerta que Jesús abrió en la resurrección de los muertos nos muestra que no hay limitación en las cosas que Dios tiene para nosotros. La única limitación que tenemos es la que nosotros mismos nos imponemos. Debemos de vivir sabiendo que somos eternos. Debemos de vivir sabiendo que este mundo es pasajero. Debemos de vivir sabiendo que no importa cuánto el mundo se esfuerce por detenernos, nosotros somos invencibles porque la última de las fronteras, que es la muerte, el Señor Jesús ya la venció por nosotros y para nosotros. Escucho sus comentarios de todo lo que hemos platicado. 12 puertas. ¿Cuál es la que a ustedes de alguna manera les ha cautivado más? Abrimos micrófonos. Pastor, Adelante. creo que la puerta del Valle de la Decisión es la que más me marcó en estas semanas porque justamente lo que decidimos a cada instante es lo que eternamente queda sellado efectivamente. O sea, yo sé que Dios me perdona, sé que en mi arrepentimiento, que es el mismo día o a veces al día siguiente, en el amanecer, me doy cuenta de las cosas que le fallé el día anterior y Él me restituye nuevamente y sigo deconstruyendo por su gracia. Así es que me ayuda a tomar las correctas decisiones para vivir su reino aquí en la tierra, ¿verdad? Hasta la eternidad. O sea, su eternidad es de ahora. Su Amén. eternidad aquí, aquí en la tierra, su reino. Amén. Y tomando decisiones sin tener miedo, pues, o sea, porque Él me dice, no temas. Él me está llevando a mejores horizontes todo el tiempo con Él. Y por eso es que me sigue invitando a vivir en Él, ¿verdad? Amén. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias por participar. ¿Alguien más desea participar?
Yo no he estado en todas, pero creo que es importante que si lo vemos como puertas, pudiera ser considerado como etapas o estancias en nuestro proceso de madurez y de desarrollo. Hay ocasiones en las que, bueno, yo siempre digo que no pienso igual ahorita que cuando tenía 15 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese momento yo necesitaba trabajar algunas cosas y a lo mejor y me fue bien, pero después, ahorita, por ejemplo, en esta etapa de mi vida, a lo mejor necesito retomar algunas cosas que según yo ya había trabajado, pero que necesito volver a reforzar. Entonces, a lo que yo entendí de algunas de las puertas, me lleva a esas etapas de la vida en las que Dios me dice, mira, ten cuidado en esto, porque al final del día puede pasar esta otra situación, ¿no? Entonces, poder reforzar cada situación me lleva también a que cada una de las puertas me pone en una condición, no le quiero llamar de juicio, como decías ahorita, sino de un proceso de autoevaluación. Esta autoevaluación constante que debo de tener conmigo mismo de saber qué cosas necesito mejorar, qué cosas son las que Dios está planeando para mí en este momento. Entonces, sí, sí es este proceso de deconstrucción, creo que aporta mucho el proceso de deconstrucción que estamos teniendo. Amén. Y son puertas que tenemos que estar revisando constantemente, ¿sí? Todas. O sea, todas son puertas que siempre vamos a tener que revisar, ¿no? Las puertas de mi pasado, pues siempre tengo un pasado, no importa cuánto se me haya olvidado. El día de hoy será pasado en unos momentos más. Entonces, tengo que revisarlo, ¿sí? Ok, ¿quién más? Yo, yo quiero hablar un poquito de las puertas. Real y Absalón. No estuve en todas las clases, pero pude un poquito estudiarlas y entenderlas un poquito. Todas son muy importantes para mí porque tengo que construirlas desde la puerta de las ovejas hasta la puerta de la cárcel. Es la que más me llama la atención, es la puerta de la cárcel. Es el costo de la unción, tenemos, y la ética de la obediencia. Ya no ser esclavos ya no ser esclavos del mundo, sino ser esclavos de Cristo. Entonces tenemos un precio que pagar para poder tener esa unción y poder llegar a ser obedientes y poder ser esclavos de Cristo. Y para llegar a esa puerta tenemos que pasar por todas las demás y tenemos que ir cerrando de una por una y ir revisando nuestra vida de cómo tenemos que ir haciendo cada una, ir cerrando, ir mirando nuestra vida, esas áreas que todavía no se han tratado, esas áreas que todavía están ahí, ¿verdad? Es irlas reconstruyendo de una por una y todas esas puertas nos hablan de nuestra propia vida, de cómo la llevamos delante de Dios. Para mí, no las escuché todas, pero las escuchaba, pues ya cuando las subían y las iba meditando y las iba, pues más que nada, investigando, de cómo, de qué se trataba cada puerta. Y esta última que ya, que la pude escuchar, esta última clase, pues ya me quedó claro que pues tenemos que pagar un precio para llegar a ese nivel. ¿Ya? Primeramente, construir para poder llegar. Es todo. Muchísimas gracias, Mari. Tenía mi micrófono apagado por acá. Bendiciones. Absalón, te escuchamos. Adelante, hermano. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Al igual que los demás, hoy es la primera clase que entro y, y entré y me quedé sorprendido con la puerta de juicio, porque justamente
desde la palabra le estamos dando una connotación de castigo, o sea, de que ya no hay vuelta atrás, de que ya estás acabado. Cuando entonces ahorita usted menciona la palabra desde el griego, desde el original, me quedé así como que vino luz pues a mi mente. Dije, rayos, cómo a veces incluso ponemos más atención, digo, perdónenme, en el juicio de las personas hacia nuestras vidas que la misma palabra de Dios hablándonos. Le damos más peso a lo que dicen las personas, nuestras familias, nuestros amigos, de algo que a lo mejor nosotros cometimos en error, pero cuando vamos a la palabra de Dios, es tan fácil, tan sencillo, tan resuelto, que como lo mencionó, pues lo desmenuzó muy bien. Yo me quedo hoy con esa puerta de juicio, donde son las decisiones en las crisis que tomamos y hacia qué rumbo nos van a llevar esas decisiones en ese momento de crisis. Entonces, pues yo agradecido de poder escuchar esta enseñanza. Buenas noches a todos y Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias por estar y gracias por opinar. Gracias, Absalón. Saludos desde Vallarta. Por acá andamos trabajando. Amén. Bendiciones. Cuídense mucho por allá. Qué gusto y gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, siendo así, y siendo las 9:45 de la noche del día 28 de febrero, ¿sí?, del año 2023, damos oficialmente por terminadas las enseñanzas de las puertas. Ahora nos queda hablar de las torres, porque ya se dieron cuenta ustedes de que había 12 puertas y había 5 torres por allí. Entonces, ¿cuáles serán esas torres? ¿Qué significa esas torres? ¿Cuál es la torre de la casa del rey? ¿Sí? ¿Cuál es la torre de Hananael? ¿Sí? Y bueno, todas estas cosas serán parte de una nueva charla donde estaremos entonces en estos próximos días. Quiero comentarles que tengo el privilegio de haber sido invitado a dar clases en línea para el Instituto Bíblico Viento del Cielo. Y eso implica entonces que vamos a tener por allí unas clases miércoles 8, jueves 9 de marzo y luego miércoles 15 y jueves 16 de marzo. No se cruza con nuestros días de clase, pero voy a estar dando una clase que se llama Avivamiento. Voy a hablar entonces en esas 2 semanas acerca de lo que son los principios del avivamiento. Vamos a mencionar algunos datos alrededor de esos avivamientos y luego en abril, regresando de Semana Santa, el miércoles 12, el jueves 13, el miércoles 19 y el jueves 20 de abril, estaré hablando del desarrollo del carácter, ¿sí? Entonces, todos estos van a ser clases que voy a procurar grabarlas, si es posible, y con todo gusto se las hago llegar para que se entretengan un rato revisándolas. Entonces, muchísimas gracias, bendiciones, buen provecho a los que van a cenar y los que no hemos cenado, bueno, digo, pues también ahí andaremos. Entonces, Dios les bendiga a todos. Nos vemos el próximo domingo por acá. ¿Sí? Entonces ya esta semana predicó Mili, así que estoy con filo de 2 semanas para que entonces no se pierdan nuestro domingo en familia. Bendiciones para todos. Gracias. Bye.